Suelo soñar que boxeo. Escucha los gritos. Como que tu mente se despega y solo está concentrada en la pelea. Y se siente la misma adrenalina, que voy ganando la pelea o que voy perdiéndola y hasta durmiendo se siente emocionante estar arriba del ring. Hace 10 años que no hay un campeón del mundo en Yucatán, entonces quiero hacer las cosas diferentes. Por favor, a los que vienen, señores, a entrenar, no encogidas, derechas las piernas. Tiene que chambear bien su abdomen. Vamos, Chinito, vamos, Chinito. Yo soy Carlos Chocolate González, tengo 10 años aproximadamente como entrenador. Yo empecé boxeando como a los 11, 12 años. Yo tenía un primo que fue campeón nacional de acá de Mérida, Luis el Pajarito Aguilar, y me empezó a llevar a entrenar a la Casa del Pueblo. Pues allá empecé a pelear amateur y él me debutó profesional y allá terminé mi carrera prácticamente con el señor Adriano Mendicuti, hasta que ya dejé de boxear y pues pensé en poner el gimnasio y dedicarme a entrenar a los muchachos y enseñarles un poco de lo que ya me enseñaron a mí. Fíjate que antiguamente había más movimiento de boxe en realidad. Habían torneos de barrios que se hacían en las televisoras, en el Canal 13, habían otros que se hacían en las colonias, era semanal el boxeo. El boxeo para mí significa todo. Yo desayuno boxeo, almuerzo boxeo, ceno boxeo. El boxeo para mí es todo en mi vida. Quiero hacer las cosas diferentes y ser yo el que dé la inspiración a otras personas. Que digan, si Russo es yucateco y pudo, yo igual. Cuando vas a empezar a pelear, escucha los gritos. Siento una felicidad enorme, una adrenalina enorme, es una emoción muy grande y me da la fuerza de que si subo al ring es a ganar. Y es un sentimiento de querer hacer algo que te gusta y aparte que te gusta te apoya la gente que quieres. Cuando ves a tu rival es cuando te da más fuerza. Como que tu mente se despega y empieza la pelea y suena el campanazo, te despejas de todo. Ya no escuchas nada, como eres un sordo peleando. El boxeo me ha mostrado que no es un juego. Te subes pues a cuidar hasta de tu vida, porque por un mal golpe puedes caer y quizás si no te levantes. Para mí participar en los Guantes Dorados es algo grande, es algo que va a marcar mi carrera boxística y me va a dar a conocer un poco más. Ya desde el peso estuvo, 54 kilos, sí medio costó. Kilo que bajemos de aquí a allá en el viaje. Sí, costó dar el peso. No me gusta así. La culpa es de la jefa porque ella da de comer rico, sí. Ni siquiera cocina mi mamá aparte, hasta que me acuerdo. Ya no eres cualquier peleador, eres el segundo mejor de México. Sí, ese. Tienes que demostrarlo en este torneo. La confianza igual, no de más, pero confianza hay. Porque sabemos lo que tenemos, sabemos lo que traemos. Eso es todo. ¿Qué somos? Campeones. Vamos por ese campeonato. Vamos por ese campeonato. A mí me ponen el tanquecito basulto. A los 6 años que empecé a boxear, fui 3 veces campeón nacional, 3 veces campeón internacional. Me retiré hasta que hace un año exactamente atrás, año y medio, empecé a entrenar muchachitos. Pues el papel de un entrenador es muy complicado porque la tienes que hacer hasta de papá, de psicólogo, de todólogo. Y cansado porque te paras a las 5 de la mañana, los llevas al pesaje, ves que desayunen, regresan, venir a las peleas, manopearlos, hablar con ellos, motivarlos. Es un papel un poco complicado. Pero cuando algo te gusta, no lo ves de esa forma. Es una pasión. Es algo que a ti te gusta porque tú lo has vivido. O sea, yo como boxeador lo he vivido y es algo muy bonito.
Es un buen entrenador, compacto mucho con él, me gusta entrenar con él, me gusta convivir con él, es mi amigo y siempre lo seguiré haciendo aunque no entrene con él. Entonces, es un entrenador que aprecio demasiado y que valoro mucho su trabajo. El torneo lleva a base 4 días. El pesaje es de 7 a 9 de la mañana y de ahí te dan una recuperación de 8 horas para llegar a las peleas y de ahí van peleando de los pesos más bajos a los más altos. Yo en ese torneo vine acompañado con mi hermano, los dos somos de Yucatán. Tener a mi hermanito a pie conmigo, ganando pelea tras pelea, estamos muy felices y esperamos llevar los 2 cinturones. Tengo fe en los muchachos por la preparación que hemos hecho, tanto en lo físico y en lo boxístico, porque su papá se encarga del físico en la mañana, yo me encargo de lo boxístico en la tarde. Somos un equipo. Nosotros nos costeamos a sí mismo. Mi papá me costeó todo el viaje y pues lamentablemente no hubo apoyo de parte de la IDEI, del gobierno tampoco, entonces es algo que sí le falta a Yucatán igual, un poco de apoyo para que se dé a conocer Yucatán y de lo que estamos hechos y lo que podemos hacer. Nosotros nos vamos a los Guantes Dorados porque la verdad, en ese barrio, pues la gente es humilde, la verdad, y no tiene los recursos para ir a ese torneo, porque tú tienes que pagar tu pasaje, tú tienes que pagar tu hospedaje, tú tienes que pagar tu comida. ¿Y qué pasa? Pues los chavos de acá, pues en realidad no tienen tanto dinero y no tenemos patrocinadores. Hay muchachos que tienen talento. ¿Y por qué? Por falta de dinero, no crecen, porque no tienen apoyo. Y desgraciadamente, pues nosotros lo apoyamos hasta donde podamos. Para la nacional, el boxeo yucateco no es prácticamente nada. No le temen a los yucatecos. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay el apoyo, porque no nos dan a conocer. Que hay nuevas generaciones que vienen muy motivados, ya experimentados con estos torneos que los ayudan, de Guantes Dorados. Siento que esta generación que va a venir, mínimo va a traer unas 3 medallas de oro. Está surgiendo otra vez el boxeo yucateco. Siento que otra vez va a florecer. Campeón de los Guantes Dorados 2023 por decisión unánime de la esquina azul de Yucatán, José Castillo. Yo pienso que el boxeo yucateco está fuerte, solo hay que apoyarlo más y está en mí que llegaré a algo y a base de mi esfuerzo y mi insistencia podré llegar a ese campeonato del mundo que todos los boxeadores quieren.